Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque nos das tu palabra. Y gracias porque nos entrenas a través de ella. Y nos hablas y nos bendices. Y abres nuestros ojos, Señor. Abres nuestro corazón, Señor Dios mío, para estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Esta mañana honramos tu nombre. Dígale, Señor, yo dispongo mi corazón. Que sea como tierra fértil, para que tu palabra sea sembrada y dé mucho fruto para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Quiere usted escuchar la palabra del Señor esta mañana? Amén. Amén. He titulado el mensaje esta mañana, Amando su presencia. Amén. Y cuando hablamos de amar, es completamente diferente al enamoramiento, ¿sí? Amar es muy complejo, amar es muy completo, amar es de maduros, enamorarse es de inmaduros, ¿sí? Usted dirá, ay, pero usted ¿por qué viene a tirarse la fiesta? No, es que debemos tenerlo claro, el enamoramiento apunta a otro tipo de cosas, pero el amor apunta a hombres y mujeres maduros, amén. Así que si usted es ese tipo de hombre, ese tipo de mujer, entonces necesitamos aprender a amar la presencia de Dios. Amén. Tome notas entonces y vamos a avanzar esta mañana con la palabra del Señor, amando su presencia. Y yo quiero ir un poquito a la historia del pueblo de Israel. Resulta que cada vez que el pueblo de Israel salía a la guerra, debía llevar algo en particular. Algo muy, muy, muy importante en particular. No podía moverse el pueblo de Dios, el ejército, no podía moverse si no había un elemento fundamental para ir al frente de la batalla. Y era el arca del pacto, de la alianza. Y entonces dice la palabra del Señor que lo que había estipulado el Señor, que cuando el pueblo saliera a la guerra, era que el arca debía ir adelante. Imagínense, llevado en hombros. Era digámoslo así, voy a expresarlo así, era un cajón rectangular con una vara a un lado, otra vara al otro lado, porque había que llevar ese cajón en los hombros, no debía tocarse, el arca no debía tocarse, porque el arca simbolizaba y expresaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Amén. Expresaba la presencia del Señor para el pueblo de Israel. Pero resulta que la familiaridad hizo que los israelitas tomaran el arca como un agüero, como el que abre su Biblia en el Salmo 23 en su casa y le pone un jarrón con flores amarillas, o el que lo abre mejor el Salmo 91. Pastor, ¿usted no ha leído el 121? Ese es mejor, ese funciona más. Agüero. Entonces ya la presencia de Dios no era la presencia de Dios delante de la cual tememos, sino el arca, el cajón. Y dado eso, entonces un día hubo batalla y ellos cumplieron la regla, pero su corazón estaba lejos de la regla, lejos de entender la regla. Y ahí hubo una catástrofe al interior del pueblo de Israel. El arca del pacto había sido capturada y había sido llevada al pueblo de los filisteos. O sea, eso era una vergüenza. Que el arca hubiese sido llevada a un pueblo idólatra, eso había sido el acabose. Y por tradición, cada vez que un pueblo tomaba a otro pueblo, lo que hacía para ofenderlo más era entrar a su templo, saquear sus tesoros y derribar sus dioses, para demostrarle que esos dioses no servían de nada y que los dioses de ese pueblo eran más poderosos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en una ciudad llamada Asdod llevaron el arca que había sido capturada y la metieron en un templo, en el templo del dios Dagón. No se equivoque. No el de Silvestre, era otro. Era el templo del dios Dagón, allá adentro estaba, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que al día siguiente, cuando entraron los encargados de entrar a ese templo, se dieron cuenta que el dios Dagón estaba caído al frente del arca, como quien dice, a los pies del Señor. Y ellos dijeron, ¿qué pasó aquí? Cogieron, lo levantaron y lo volvieron a poner.
Un Dios que hay que levantar y poner, fíjese. Pero al día siguiente volvieron a entrar y tanto la cabeza como las manos de Dagón estaban cortadas y otra vez estaba allí solo el tronco. Y ellos dijeron, aquí pasa algo. Y empezaron a resultar en el pueblo con úlceras, con llagas en el cuerpo. Y dijeron, no, hay que quitarse esto de aquí. 7 meses duró el arca en posesión de ellos. Después la pasaron a otro pueblo que era también pagano, al pueblo de Gat, G-A-T, Gat. Y los del pueblo de Gat también empezaron a experimentar dolor y enfermedad. Y ellos dijeron, no, aquí no. Y se chutaron la pelota, la papa caliente, y se la llevaron a Ecrón. Y allá en Ecrón también ocurrió lo mismo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿No se suponía que la presencia de Dios traía paz y sanidad? ¿No se supone que la presencia de Dios trae libertad, trae salvación? Pero solo sobre aquellos que tienen un corazón humilde, un corazón quebrantado delante de Dios. Ellos no tenían ese tipo de corazón. ¿Cómo se llama la enseñanza esta mañana? Amando su presencia. Amando su presencia. Y esto nos va indicando algo importante aquí. Y es que yo no puedo amar a Dios como se me da la gana. Yo no puedo decir, sí, yo amo a Dios. Es que yo soy bueno. Eso no es suficiente. ¿Quién dijo que eso era suficiente? Si fuera por ser bueno, seguramente hay mucha más gente que sea más buena que nosotros. Si fuera por dádivas, entonces solamente los ricos podrían entrar al reino de los cielos. Si fuera por ello, pero no era por eso. Ahora, ¿qué ocurrió en Ecrón? Dice la palabra del Señor que dijeron, aquí no hay nada que hacer. Y los sacerdotes de Ecrón le dijeron al pueblo, vea, ustedes van a hacer lo siguiente, van a hacer un carro nuevo. Tenga eso ahí en mente. ¿Un carro qué? Nuevo. Un carro nuevo. Pongan el cajón allí, pónganle unas vacas y unos terneros. Y si el carro sigue derechito para esa ciudad, quiere decir que fue Dios el que hizo esto en estos pueblos. Pero si coge para otro lado, fue casualidad. ¿Qué cree usted que para dónde cogieron las vacas? Pues derechito para el primer pueblo que ellos indicaron. ¿Qué quería decir? Que Dios les había castigado por querer intentar hacer las cosas como a ellos les provocó. Ahora, ¿qué ocurrió? Llegó la casa, dice la palabra del Señor. En la parte final está el texto de 1 Samuel 7, versículo 1 y 2. Está casi al final. Dice, ¿está conmigo? Dice, vinieron, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Y luego dice ¿cuántos? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años pasaron. ¿En la casa de dónde? De un señor llamado Abinadab, que era un sacerdote. Y que sus hijos debían seguir por regla el sacerdocio. Entonces ungen a Eleazar y le dicen, vea, usted es el encargado, por favor. Pero sus otros hijos también debían estar atentos. ¿Qué pasó luego? Y quiero que ahora sí vayamos a la parte de arriba. Segunda de Samuel capítulo 6. Mire que estábamos en Primera de Samuel. Ahora saltamos a Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 1. Siga conmigo la lectura. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí, ¿qué cosa? El arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro. ¿Un carro cómo era el carro? Nuevo. ¿Se acuerdan lo que les había dicho ahorita que tuviéramos ahí pendiente, no? Entonces David también pone un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, ¿a dónde? Que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, tranquilícese, no le va a poner ese nombre a su hijo,
guiaban el carro nuevo. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Danzaban. O sea que era un domingo de culto. Habían llegado todos temprano y estaban cantando al Señor poderoso, ¿cierto? Poderoso. Estaban muy contentos. David estaba muy feliz delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Aquí tenemos 2. Con arpas, salterios, panderos, flautas, símbolos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, o sea, eran 2 hijos, ¿cierto? Usa era el segundo. Dice, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Dijo, espera un momentico. Porque los bueyes, ¿qué hicieron? Tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo, ¿cuántos meses? ¿Se acuerda cuánto tiempo había estado en Abinadab? 20 años. ¿Y qué pasó? Dice la palabra del Señor, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y luego allí empieza a explicar otra serie de asuntos. Pero quiero detenerme acá. Quiero que vayamos, por favor. Yo quiero hacer algunas preguntas esta mañana. Y la primera, prácticamente ya la respondimos. Y es, ¿por qué el arca llega a la casa de Abinadab? Porque en Ecrón no la querían. ¿Pero por qué estaba en Ecrón? Porque los de Gad se la chutaron. ¿Y por qué estaba en Gad? Porque los de Asdón llevaron el arca allí tampoco, porque empezó a tener enfermedades. ¿Y por qué la llevaron allá? Porque la capturaron en una guerra a los israelitas. ¿Y por qué la capturaron a los israelitas? Porque ellos no tuvieron temor y no amaban la presencia de Dios. ¿Sí ve todo el ciclo? ¿Sí? No tengo un tablero aquí, pero ahí hay un círculo. Ahí hay un círculo. En teología eso le llamamos el ciclo o el círculo apostático. Estaba la presencia de Dios. Israel salía a la guerra y ganaban porque la presencia de Dios estaba allí. Porque ellos amaban la presencia de Dios y creían en lo que Dios estaba haciendo. Pero dejaron de amar a Dios y cogieron el arca como un agüero. Saque el arca. Patee ese cajón rápido. Qué cajón tan estorboso y tan pesado. Pues igual hay que llevarlo. Ese día perdieron. El día en que usted y yo dejamos de amar la presencia del Señor, ¿quién pierde? ¿Dios? Pierdo yo. Pierdo yo. El día que yo dejo de amar a Dios, pierdo yo. Pero no solo eso, pierde mi casa. Y aquí pasa algo. La segunda pregunta es, ¿cómo es recibida y tratada el arca por él y sus hijos? O sea, por Abinadab. Pónganla allá. Éntrenla. Seguramente tenían un lugar y métala allá. Y ya. Pero Abinadab, ¿qué debía hacer como sacerdote? Oiga, papás, les hablo a ustedes, padres y madres. ¿Qué debía hacer Abinadab? ¿Qué debía hacer con sus hijos? Enseñarles el temor de Dios. Enseñarles el temor del Señor. Asegurarse de que sus hijos entendieran y experimentaran la presencia de Dios en sus vidas. Ese es el trabajo de un papá y de una mamá. O si no, vamos a mirar la vida de Timoteo. Y Pablo mismo dice que su mamá y su abuela
fueron las que enseñaron a Timoteo en el temor del Señor. Amén. Mamás aquí, abuelas, ¿sí? Y los hombres, ¿dónde quedamos? Somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos el temor del Señor. Somos los encargados de asegurarnos. Ay, es que mi hijo es muy rebelde. ¿Y acaso se ha cortado el poder de Dios? ¿Se habrá cortado la mano de Dios? Es que mi hija me contesta muy feo. Mi hijo ya no quiere volver. ¿Usted le está enseñando el temor de Dios a su hijo, a su hija? Porque entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cómo instruye el padre a sus hijos respecto a lo que significa la presencia de Dios? Y aquí viene el peligro de la familiaridad. Venimos a la iglesia el domingo. Ah, sí, cierto que siempre dicen que martes y jueves, que la oración, que el estudio bíblico, ¿Cómo estamos, escuche, cómo estamos nosotros atendiendo a lo que el Señor está haciendo en su casa? ¿Por qué insistimos? ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ser como Abinadab. Porque hasta donde de mí dependa, junto con mi esposa, vamos a hacer lo necesariamente suficiente y necesario para que la iglesia que se congrega en este lugar escuche y tenga claro las instrucciones del Señor. Ya yo no puedo manejarle a usted su cabeza. Ya yo no puedo manejarle a usted su voluntad. No podemos hacerlo. Pero ¿qué debemos hacer desde este lugar? Enseñar la sana doctrina. Enseñar las escrituras. Enseñar a amar la presencia de Dios. Enseñar a amarla. Hace unos días, creo que yo les había compartido, estábamos a la hora de la cena y creo que era a Gaby le correspondía orar y venían de ver televisión y dejaron el televisor prendido, porque si una cosa siempre quieren pasarse por un lado es dejar el televisor prendido mientras comemos, pero la instrucción en la casa es el televisor está apagado mientras comemos, porque la mesa es para compartir y mirarnos la cara. Para eso es la mesa. La mesa es para, o si no sería una barra para todos estar mirando allá la pantalla. Pero la mesa es para compartir. Esa es la instrucción en mi casa. Y entonces Gaby arrancó, Señor, gracias, porque, y con un ojo abierto y el otro cerrado. Señor, gracias porque... Y entonces yo paré, venía de la cocina y yo me di cuenta que y que el volumen del televisor estaba arriba y que ella estaba con un ojo así guiñado. Y yo le dije, paramos. Se quedó mirándome. ¿Cómo se te ocurre parar la oración? Paramos. ¿Sabe por qué? Cogí, apagué el televisor y le dije, vamos a hacerlo bien, porque es para el Señor. Algo básico, pero desde ahí, no, es que está muy chiquita. Ay, ella va entendiendo y poco a poco. No. Ese no es el punto. El Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Instruir a nuestros hijos, decirle la verdad a nuestros hijos, parar la situación, poner límites. Oiga, tranquila. Los que ya están más grandecitos, ya están adolescentes y jóvenes y quieren hacer su voluntad y tienen esas ganas de emanciparse de la casa, hágale. Abra la puerta. Váyase. Pero en esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Fue lo que Abinadab no hizo con sus hijos. Fue lo que no hizo. Y esa fue la razón. El peligro de la familiaridad tiene 4 cosas. Hace perder la noción del valor. Estoy tan familiarizado que, ¿qué Cucho? La buena para usted, Cucho. ¿Sí? La noción del valor. ¿Mi papá es Cucho? No, mi papá es papá. O lo bendigo, le pido la bendición, pero lo honro, papá. ¿Sí? Mamá. Número 2, produce incredulidad, familiaridad. Ay, eso nunca ha funcionado. Entonces cogemos la caja y le tiramos los libros, nos quitamos la ropa, le ponemos la ropa, los zapatos, las chanclas, contra la caja, contra la presencia. ¿Ya oraste antes de acostarte? Ay, sí, aquí recostado, que el Señor sabe que... Ay, Señor. Solo sabe que dijo Señor y al día siguiente, tiempo de levantarse. Incredulidad. Cuidado, tu hijo no cree. ¿Por qué no cree? ¿Por qué razón no creen nuestros hijos? ¿Será que nuestros hijos nos ven a nosotros orando, siendo disciplinados? ¿Por qué nuestros hijos aprenden otras cosas de nosotros sin enseñárselas?
por modelo, porque están viendo, porque están observando. Y entonces la mamá dice, igualitico a su papá. Vea esa forma de quitarse los zapatos. Y usted, y el papá no se puede quedar callado, ¿no? Tiene que estar buscando, aquí la tengo. Vea, igualitica de respondón a su mamá. Porque eso sin necesidad, hija, cuando tu papá te hable le vas a responder así. No, la mamá no hace eso. La mamá le responde al papá y los hijos aprenden. O el hijo no honra a los padres y están enseñándole luego a la siguiente generación. Eso fue lo que pasó con Abinadab. Al tener tanta familiaridad, hace perder la noción del valor. 1. 2. Produce incredulidad. 3. Produce pérdida de alegría. Ya venir a la casa del Señor es que bobada. Y tengo que ir. Y es que ¿por qué tengo que ir? Se pierde la alegría. Y número 4. Produce ingratitud. El Señor, oigan a yo me he ganado esto, vea, sudando. Yo me he ganado esto trasnochando, haciéndole. Señor, ¿cuál Señor? Soy yo. Si usted no me hubiera visto a mí trabajando, no tendría todo esto que tiene. Yo me muero y vea todo lo que le va a quedar. Espera un momentico. La falta de gratitud, de honrar a Dios, es producto del exceso de familiaridad. Él es padre, pero Él también es rey. ¿Está conmigo? Amén. Escúcheme esto, Él es padre, sí, amén, pero Él es rey. Y esa es una de las cosas, y lo digo aquí públicamente, esa es una de las cosas que a mí me fastidian de la serie The Chosen. Porque no muestran a Jesús como es. Muestran un Jesús peace and love. Uy, chévere, tú no importa. Donde estés yo voy, te rescato. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Pero ¿me muestran el arrepentimiento? ¿Me muestran a Cristo haciendo esa obra redentora? No la muestran. Aparte de otras cosas que hay tras bambalinas que no me voy a detener a hablar de esto. Ahora, estas son las 4 cosas que producen la familiaridad. La familiaridad. Se pierde el respeto. Se pierde la gratitud. Se pierde la credulidad en Dios. Y se pierde el gozo, se pierde la alegría. ¿Por qué? Porque hay un exceso de familiaridad. Las familias colombianas habitualmente tienen por costumbre la visita a la casa. El domingo en la tarde la visita a la casa ¿de dónde? De la abuela, ¿cierto? Porque bien matriarcal que somos, pero pelean porque somos patriarcales. Entonces no van a la casa del abuelo, no, vamos a la casa de la abuela, ¿cierto? Pero ya la casa de la abuela no es, abuela, ¿cómo estás? Qué linda estás, mira, esta ruguita te salió más. No, ni siquiera eso. Ya es la casa de la abuela y sigo derecho a buscar los beneficios de la abuela. ¿No nos hemos puesto a pensar en eso? Ya es, sí, domingo en la tarde, la casa de la abuela, el sancocho, los frijoles, el chicharrón. Porque ya es algo familiar, ya la familiaridad hace perder el efecto de... Cuidado cuando venimos a este lugar. Cuidado cómo hacemos cuando venimos a este lugar. ¿Venimos por qué razón? ¿Cómo viene mi corazón preparado a este lugar? No sea que no vaya a ocurrir que, iglesia, nos encontremos como los de Asdod, como los de Ecrón, o como los de Gat, o como el mismo pueblo de Israel, que perdió el sentido de amar la presencia de Dios. Eso déjelo después. Eso déjelo para más tarde. Eso hoy no, pero es que todos los domingos no, tampoco así. ¿Qué dijo el Señor? Separarás el día de reposo, lo santificarás para el Señor. Yo no lo dije, no peleé conmigo, peleé con la palabra. Eso fue lo que el Señor dijo que debemos hacer. ¿Recuerda que le estaba diciendo hace un rato acerca de carro nuevo? ¿Sí? Que carro nuevo lo hicieron los filisteos, pero carro nuevo también lo hizo Abinadab. Mire que el sacerdote que sabía cómo debía mover el arca no lo hizo. Ya a ese sacerdote se le había pegado lo de la nación vecina. La nación vecina, la nación pagana que no creía en Dios, esas naciones movían a sus ídolos así, en carros, empujados por bueyes o por vacas.
Y vino Abinadab e hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Mandó un hijo adelante y el otro atrás, cuando tenían que ser 4. Uno adelante o a la derecha y atrás, y a la izquierda, adelante y atrás. ¿Y dónde debía ir? En el hombro. Pero no. Él dijo, eso hágale que eso sale. Para la gloria y la honra del Señor, eso sale. Eso hágale así. Tranquilo. Hace 15 días no lees la palabra. Eso hágale que el Señor lo ama. Cuidado, yo no estoy diciendo que no. Pero el punto aquí es cómo yo honro al Señor. Cómo yo estoy honrando al que me da vida. Cómo estoy honrando yo al que me da provisión, al que pone alimento en mi mesa. Cómo lo estoy haciendo y cómo le estoy enseñando a mi generación a hacerlo. Pues ¿cómo hacen los otros? ¿Y cómo hacen los otros? Pues tendríamos una lista muy larga de cosas que la iglesia infortunadamente ha adoptado, ha dejado entrar para querer parecerse cool, para querer parecerse, estuvo súper chévere. Y la pregunta, según el merchandiser, ¿cómo fue tu experiencia? Experiencia. Porque todo es de momentos. Llegan al restaurante, la encuesta, tu experiencia. Ven, ten una experiencia en el nuevo centro comercial. Ven, ten una experiencia y vamos a ver. Porque todo se redujo a eso. A experiencias, a momentos, no a relaciones. Por eso hoy los matrimonios se casan, a los 6 meses se divorcian, o al año se divorcian. Dijo alguien, sonó feo, pero dijo así. Dijo, porque ahora los matrimonios están pegados con babas. Porque no hay profundidad. Porque no hay sentido de entender qué es lo que significa una relación. Y si así trato el matrimonio, ¿cómo trato yo a Dios? Si así trato yo las circunstancias en mi vida, ¿cómo trato yo a Dios? Un carro nuevo, una forma nueva. No te preocupes, no tienes que ayunar, no tienes que leer la palabra, solamente hazlo un poco más liviano, un poco más ligero, para que lo puedas entender, o sea, que no sea tan pesado, Por lo menos léete un versículo a la semana. Y ahí tenemos una generación que está a punto de desaparecer. Ahí tenemos una generación que no quiere honrar a Dios, que no quiere amar a Dios, que no quiere buscar a Dios, y que sobre todo se levantan, inflan su pecho y llenos de soberbia dicen, ¿y qué? ¿Yo soy así? Porque todo lo que he dejado que mis hijos consuman son cosas nuevas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Entonces nuestros hijos han estado aprendiendo, y aún nosotros hemos estado aprendiendo de los vecinos. De los vecinos. Y en lo natural eso ocurre. Es el vecino el que se sienta, el que invita a tu hijo a la sala de su casa y lo sienta en sus piernas para decirle, mira, no te preocupes, esto lo puedes aprender así. ¿Sí? ¿Le dejarías? Manabeti, ¿le dejaría que el vecino llevara a sus hijos? ¿Cierto que no? ¿Usted dejaría que su hija se fuera donde su vecino? ¿Dónde estás, Mafe? Ay, papi, estaba aquí a 3 casas, en el 4º piso. Es que don Eustaquio me dijo que quería enseñarme algunas cosas. ¿Sí? Don Eustaquio deja de existir. Porque soy yo el que tiene que enseñarle a los hijos. Y si no soy yo, si mis hijos no ven que yo amo al Señor, que yo honro al Señor, ¿cómo lo van a hacer? A punta de cantaleta eso no pasa. Eso no ocurre. Si nuestros hijos ven que nosotros no estamos utilizando carros nuevos para nuestra relación con Dios, entonces nuestros hijos van a decir, y vea, y mi papá y mi mamá se mantuvieron ahí. Tal vez su hijo dé una vuelta por el mundo, no lo sé. Tal vez la dé, tal vez no, ojalá que no. Pero si la está dando y su hijo se acuerda de cómo usted oraba, de cómo usted le decía, de cómo usted le aconsejaba a la luz de las Escrituras, ese hijo va a volver.
Amén. Ese hijo va a volver porque en ese hijo quedó sembrada la palabra de Dios. Porque en ese hijo hubo el ejemplo. Usted no puede. Llega un momento en que la voluntad de los hijos usted no la puede coartar. Punto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero necesitamos entender que siempre que nuestros hijos nos hablan, hay una palabra de bendición. Y hay una palabra de redireccionamiento sobre ellos de parte de Dios. Recuerda, hijo, la palabra. Recuerda la palabra. Recuerda la palabra. Recuerda la palabra. Y tal vez el día que usted y yo lleguemos a faltar, ellos van a decir, mi papá, mi mamá me dijeron siempre, recuerda la palabra. Y tal vez sea ahí. Tal vez sea ahí cuando ese hijo o esa hija empiece a ser, no con carros nuevos, sino como Dios dijo que debíamos amarlo, va a empezar a amarlo. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de saltar la instrucción del Señor? ¿Qué fue lo que pasó con Usa? Se murió. Mientras que en la casa de Abinadab, 20 años no ocurrió nada, pero pues no ocurrió nada de qué. Nada de revelación de parte de Dios. 20 años. ¿Qué hubo en la casa de Abinadab? Negligencia, apatía, irrespeto, dureza de corazón. Esas 4 cosas. ¿Qué hubo en la casa de Abinadab? Negligencia, apatía, irrespeto, dureza de corazón. Mientras que esa forma de vivir le trajo una consecuencia a ese papá. Y fue perder un hijo. Perder un hijo. Dios fue malo. No, Dios no es malo. En Él no hay maldad. En Él no hay maldad. ¿Qué pasa? Hay una regla que se llama causa-efecto. Causa-efecto. Hace muchos años estaba yo organizando una cortina. Estaba ya encaramado en algo. Y Isa estaba muy chiquitica. Isa tenía, entre tantas cosas, seguro cogió de mis cosas una puntilla. Y Isa gateando se fue viniendo y le pareció chévere. Ella no dijo, a ver, la puntilla es metálica. Y si yo la introduzco en el interruptor, más o menos 110 voltios van a pasar por mi cuerpecito. No, ella no dijo eso, no podía hacerlo. No tenía la cabeza para hacerlo, no sabía que eso ocurría. Entonces, ¿qué pasó? Pues gracias al Señor me di cuenta y salté yo de esa banca donde estaba encaramado y alcancé a agarrar a Isabela antes de que metiera la puntilla en ese interruptor. Pero ¿qué ocurre cuando un papá no advierte a sus hijos? ¿Qué ocurre cuando un papá no está atento al comportamiento de sus hijos? Esto. Abinadab perdió a Usa. ¿Usa sería jovencito? No, Usa no podía ser jovencito para estar allí. Aproximadamente Usa debía tener por lo menos 25 años. No era un jovencito, ya era considerado una persona madura, ya era considerado una persona responsable dentro de la cultura, esa edad, ¿sí? Pero ahora tenemos 40 y 50 y todavía estamos en... ¿Cierto? Y como que todavía no sé, estoy en mi proceso. Bien. 20 años ocurrieron, 20 años pasaron en la casa de Abinadab y no pasó nada. Pero ¿qué ocurrió? Muere Usa, David estaba en pleno culto y le dañaron la fiesta. David estaba remolineando, estaba en poderoso de Israel, él estaba moradora de Sión. Los viejitos saben de qué estoy hablando. Y de un momento a otro, ¡pah!, murió Usa, quedó tirado allí. ¿Por qué? Porque Dios dijo, así no quiero que me ames, así no quiero que me busques, así no quiero, no es a tu manera, quiero que entiendas que es a mi manera, porque yo sé lo que es bueno para ti. Y si tú te familiarizas conmigo, vas a llegar, como dicen vulgarmente, a tocarme las narices y no te lo voy a permitir. ¿Sí me hago entender? No es como tú y yo digamos, no es cuando tú y yo digamos, es como Dios dice, y cuando Dios dice, eso hace parte de la evidencia de la madurez. Ok, Señor, lo primero es el Señor. Amén. Aquí voy a honrar al Señor porque Él es el primero. Ya no estoy en esa ambivalencia de si sí o de si no. Ya hay un carácter firme dentro de mí que se para decirle, vamos a hacer esto porque es lo que honra al Señor. Pero ma, olvídese.
Vamos para el Señor, allá adelante. Pero porfis, pero un poquitico, pero ¿qué te cuesta? ¿Qué me cuesta? Me puede costar tu vida, hijo. Me puede costar tu vida. ¿Está conmigo? Amén. Y yo no quiero que la vida de mis hijas me vayan a costar. Por eso necesito esforzarme todos los días, para que puedan comprender y ver en nosotros, modelando permanentemente una actitud que honra al Señor, unas palabras, porque ellas escuchan, unas palabras que honran a Dios. 3 meses de allí se llevaron inmediatamente a la casa de otro hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom. 3 meses. 3 meses versus 20 años. Hay gente que lleva años y años en la iglesia y no pasa nada. Años y años, sí, yo sé, sí, yo recuerdo. Ah, sí, yo por allá cuando vivía, yo me congregaba, gloria a Dios. ¿Y qué? ¿Y eso qué? Eso es pan viejo. Eso es como un cuero seco. Dios no va a poner sobre eso nada, a menos que usted y yo todos los días busquemos renovarnos en Él. Amén. A menos que usted y yo podamos comprender que necesitamos venir delante del Señor y decirle: aquí estoy, necesito hoy de ti. 3 meses de gloria, de bendición y de una descendencia anclada al servicio de Dios. 3 meses fueron suficientes. Mira el Señor cómo hace. Mira el Señor cómo obra cuando el corazón se dispone. Hay cosas. Hombre, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta el Señor a Ezequiel. Le pregunta, ¿vivirán? Y Ezequiel dijo: ay, si yo le respondo que no, el Señor me va a decir incrédulo. Y si le digo que sí, tal vez me vas a decir: pues no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué le responde Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Y qué pasó? Vivieron esos huesos. Dice: háblale a esos huesos. Háblale a la vida de tus hijos. Habla a la vida de tu esposo. Habla a la vida de tu esposa. Y dile en el nombre de Jesús que viva para la gloria de Dios. Pero hablar es una forma de decirlo, porque lo que necesitan es vernos actuar. Vernos actuar. Porque los 3 amigos de Daniel hablaron y dijeron: no nos vamos a doblar, oh rey, delante de esa estatua para adorarla. No lo vamos a hacer. No lo van a hacer. 7 veces más caliente. Yo creo que las rodillas les temblaban un poquitico. Y dijeron: no lo vamos a hacer. Puede que Dios nos salve, pero si no, igual no lo vamos a hacer. Y hubo determinación. No solo fue lo que hablaron. Vamos a ver qué es tanto lo que... Y cuando fueron echados en el horno, usted sabe lo que dice la Escritura. Había uno más entre las llamas. ¿Quién era? Jesucristo. Usted puede estar en la llama misma en este momento de la situación. Usted puede estar en la llama misma de ver su familia, las circunstancias que lo rodean, pero usted no está solo. Usted está con la presencia de Dios. Amén. Usted está acompañado de la gloria de Dios, así como Obed-Edom hizo que en 3 meses, y él no puso el tiempo, fue sencillamente lo que ocurrió. Es más, hubiera pasado más tiempo si David no se hubiera puesto pilas, porque dice la Escritura que fue enviado mensaje a David de que en la casa de Obed-Edom la presencia de Dios le había bendecido a él y de su casa. Y él dijo: camine pues, porque algo está ocurriendo allá. David siempre fue calificado en las Escrituras como un hombre que supo buscar la presencia de Dios, con todo y lo porquería que fue, con todo y la evidencia de su carne, como usted y como yo. Pero David supo humillarse delante del Señor siempre, y buscó, y dijo: para él la presencia del Señor era lo primero en su vida. Lo primero, aún si había pecado, era lo primero en su vida. Y David dijo: camine, vámonos rápido para allá. Vámonos rápido para allá. ¿Sabe qué hizo Obed-Edom cuando recibió en el carro nuevo, tirado por esos bueyes, el arca de la presencia del Señor? Dice que retiró el arca, quemó la madera del carro y allí sacrificó esos bueyes. Eso dice la Escritura.
¿Qué cosa usted tiene que quemar? ¿Qué cosa tengo yo que quemar delante del Señor y decir, esto no va más? Esta relación no va más. Esta circunstancia no va más. ¿Va a doler? Sí, claro que sí va a doler. Eso sí va a doler. Claro, porque está pegado a nuestra carne. Y nuestra carne es muy sensible, muy delicada, muy quejetas. Pero va a doler para la gloria de Dios. Y yo voy a empezar a obedecer a Dios y voy a empezar a amar su presencia como Él me dice que la ame. Como Él me dice que me mueva, como Él me dice que cambie, me dice, hijo, mira, a ver. Ahí está el hijo que llegó, que se fue de la casa y dice que el papá lo vio y se movió a misericordia y fue y lo tomó y lo sentó de una vez a la mesa. No. ¿Qué le hizo a ese hijo? Le cambió su vestido, le cambió sus zapatos y le puso un anillo en su mano. ¿Cuántos hemos experimentado eso de parte del Señor? Yo lo he experimentado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. 3 meses pasaron. Y Obed-Edom tomó a sus hijos y les había enseñado. La presencia del Señor llegó a esta casa. La presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Muchachos, yo les he enseñado. ¿Sí? Acuérdese. Usted se va a encargar de esto. Acuérdese que usted tiene que hacerlo con esto. Acuérdese que usted tiene que moverse de esta manera. Usted tiene que moverse de esta otra manera. Acuérdese que no podemos nosotros estar haciendo lo que no debemos hacer. Necesitamos movernos conforme al corazón de Dios. Hijos, ¿me escucharon? Sí, papá. Hijos, ¿entendieron la instrucción? Sí, papá. Vamos a hacerlo. Y ese corazón de papá ministrado sobre la vida de sus hijos hizo que prosperara la casa de Obed-Edom. Pero nosotros, en algunos momentos, queremos la prosperidad por otro lado. Y queremos la bendición por otro lado. Y nos inventamos cosas y traemos carros nuevos a la relación de nuestra familia para decir, vea, el Señor sabe que es así. Mentiras del diablo. Es que el curso hay que hacerlo el domingo. Yo en mi casa vamos a servir al Señor el domingo. Y yo sé que lo que puedo decir aquí le puede incomodar. Pero el domingo es el día del Señor. Yo no quiero traer condenación sobre usted. Quiero traer advertencia de lo que la Escritura dice. El domingo es el día del Señor. Es que me invitaron a almorzar y tengo que irme a las 12. Que si se enfría lo calientan. Usted tiene que ir a picar las papas, pues llegue a las 8 de la mañana, pique las papas y se viene a las 10 al culto. ¿Sabe una cosa? Es que nosotros no podemos estar diluyendo más, ni aplazando más, ni en nuestra lista poniendo de no sé cuántas la búsqueda de Dios. Ya no más. El Señor está llamando a una iglesia a madurar. El Señor está llamando a una iglesia a responder a su amor, a responderle a su presencia, a responder como Él dice que debe ser. Yo sé que esta es una generación que le gusta el fútbol. Y este departamento, esta ciudad es futbolera y corre balones por las venas. Pero espere un momento. ¿Quién le da la vida eterna? A mí me impresiona, de verdad me impresiona. Y yo veo a esa gente saltando en las tribunas y yo digo, Dios mío. Dios mío, Señor, y hemos visto todo lo que ha ocurrido, pero listo, no ocurrió nada de violento ni nada, listo, ok, en su vida hay idolatría. Yo lo siento mucho, pero tengo que decírselo. Es más, mejor le voy a decir la verdad, no lo siento, porque si lo sintieras como que hay pobrecito, no, le estoy diciendo la verdad. Si para usted lo primero es eso, usted va a recibir de eso, pero para Obed-Edom lo primero fue la presencia de Dios. Y él recibió de eso. Abinadab 20 años y perdió a uno de sus hijos. ¿Cuántos años podemos llevar usted y yo detrás de cosas que son infructíferas, que no producen nada, que son insípidas en nuestra vida, que no traen sabor? ¿Cuántos años detrás de una cosa que no funciona y no nos damos cuenta? Y
Y el Señor está diciendo, yo voy a hacer algo contigo. Y en un momento el Señor cambió las cosas. ¿Usted decidió entregar su vida al Señor? Definitivamente. ¿Recuerda lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de Jonathan Walters? Dentro de esos 2 puntos. 1, peco cuando oro. Y número 2, ayúdame a arrepentirme de mi arrepentimiento. Cuando usted y yo venimos delante del Señor y nos rendimos delante de Él y verdaderamente tenemos un arrepentimiento, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Usted ha visto? Yo he visto lo que el Señor hace. ¿Usted ha visto? ¿Sí o no? Dígame amén. Deme un testimonio de que sí lo ha visto. Pero dígame que si no. Dígame si realmente no ha habido, después del arrepentimiento, tal vez se quiebran cosas, se rompen cosas, pero usted dice, libertad del Señor. Amén. Ahora sí, amén. Sí. Gloria al Señor por eso, porque eso es lo que nos está llevando a crecer y eso es lo que nos está llevando a madurar, iglesia. Iglesia, por favor, necesitamos entenderlo. Y dijo un amigo filósofo, que se caiga lo que esté suelto. George. Pilas, muy inteligente. Y la pregunta aquí es, ¿cómo estoy amando su presencia? ¿Cómo estoy amando yo la presencia de Dios? ¿Cómo estoy amando yo? ¿Cómo estoy honrando yo? ¿Para el Señor lo mejor o lo regular? ¿Para el Señor lo mejor de lo mejor? ¿La excelencia para el Señor o regular? Vea, yo anoche pequé, porque cuando ya estábamos listos en la cama, nos acostamos y mi esposa manda su mano aquí al nochero y coge su teléfono y yo, vida. Me dice, amor, faltó hacer una invitación. Y yo le dije lo siguiente, confieso mi pecado. Dije, esposa, descansa, por favor descansa. Vea, por el chat el lunes lo mandamos. ¿Usted cree que mi esposa se quedó así? Mi esposa me dijo, para el Señor, lo excelente. Cuando yo me levanté esta mañana temprano a hacer lo que me correspondía hacer, encontré en mi chat, ya estaba la invitación para montarla. Porque pensamos con nuestra carne, con la situación, con el momento. No lo hagas, no te preocupes. Tranquila. ¿Cuál es el problema? Una vez. ¿Cuál es el problema? Ay, ya, el Señor. Exagerada. No hay problema. El Señor te conoce, no es que el Señor te ama y te pones, me coge aquí ese tono de voz. Mis hermanos, necesitamos tomar una decisión de cómo estamos amando al Señor. ¿Cómo estamos amando al Señor? El Señor dijo, este pueblo de labios me alaba, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso tiene una profundidad muy seria. Eso tiene una profundidad eterna en nuestras vidas. Y el Señor le advirtió, vendrán a mí diciéndome, Señor, yo fui al culto. En tu nombre, Señor, yo fui, yo estuve, yo me conecté en tu nombre. El Señor va a decir, no te conozco. Porque cuando lo hiciste en automático. Cuando lo hiciste por cumplir. Cuando lo hiciste, no lo hiciste con un corazón real delante de mí. Entonces ahí, iglesia, es donde usted y yo necesitamos evaluarnos y corregirnos y decir, Señor. Ahora el Señor quiere hablarnos esta palabra. Hebreos 4, verso 16. El Señor está diciendo, acerquémonos. Quiere decir que estamos ¿dónde? Lejos, distanciados. Acerquémonos pues con miedo, confiadamente. No está diciendo con familiaridad, no, confiados. El Señor está diciendo, ven. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono. Ahora paremos un momentico ahí. Al trono de la gracia. Hay un trono de gracia, sí,
Claro que está, pero cuidado en la manera en la que usted y yo estamos pensando en esa gracia. Juan capítulo 1 dice que vimos su gloria llena de gracia y de verdad. De dos cosas. ¿De qué cosas? Gracia y verdad. Pero cuando yo solo me inclino por la gracia, termino siendo una persona libertina. Porque gracia y gracia y gracia. Y la otra palabra es ¿cuál? Verdad, gracia y verdad. Y cuando solo me inclino a la verdad, entonces me voy a convertir en una persona religiosa que anda cantándole la tabla y dándole con la Biblia al otro, porque el Señor dice así, el Señor dice así, pero su vida está lejos. Mire que dice gracia y verdad. Tome esas dos cosas y pongámosla en equilibrio. Gracia y verdad. El amor, el favor de Dios, la bendición de Dios, la libertad del Señor. Pero también la manera en la que el Señor está diciendo de cómo debemos hacer las cosas. La regla que el Señor ha puesto por guardarle a usted y por guardarme a mí. Amén. 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 Necesitamos orar y necesitamos ponernos delante del Señor. Delante del trono de gracia. Dice, ¿para qué? Para alcanzar dos cosas. Misericordia y gracia. ¿Usted quiere misericordia de Dios? Amén. Necesitamos la misericordia de Dios. Usted podrá pensar, pero yo, ¿y en qué necesito la misericordia de Dios? ¿Acaso he matado a un cura? ¿Acaso qué he hecho que necesito la misericordia de Dios? ¿Sabe qué ha hecho? Usted, nada más ahí donde está respirando, y yo, tenemos naturaleza caída. Y necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Hallar gracia y misericordia. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. El oportuno socorro. El socorro a tiempo. La ayuda a tiempo. ¿Sabe cuándo? Cuando usted y yo nos arrepintamos. Pero cuidado, no vaya a ser que dejemos de respirar y no nos hayamos arrepentido delante del Señor. Cuidado que no nos hayamos arrepentido de un corazón duro, de un corazón mezquino, de un corazón falto de perdón, de un corazón que es que está estéril, que está lejos del Señor, que no quiere la presencia del Señor. Cuidado. El Señor está diciendo, vas a tener socorro oportuno cuando tú te acerques. Cuando tú te acerques al trono. El pueblo le dijo a Moisés, Moisés, ve tú. Ve tú y nos cuentas lo que dijo el Señor. Ve tú, ve tú. Nosotros vamos a obedecer a lo que tú digas. El pueblo debía santificarse porque el Señor iba a descender. Y el Señor quería hablar con el pueblo y no quiso. No quiso. Yo les invito esta mañana que podamos reflexionar. El Señor en su palabra nos está diciendo, acércate confiadamente al trono de la gracia. Una mujer llamada Ana se acercó, sin conocer que eso se llamaba el trono de la gracia, se acercó. Las mujeres no podían entrar al tabernáculo, pero ahí, afuerita, se humilló. Entendiendo que la presencia del Señor estaba en ese lugar. Se humilló esa mujer llamada Ana y rogó al Señor para que la bendijera. ¿Y qué pasó? El Señor la bendijo. Y la bendijo con un hijo bendecido llamado Samuel, del cual estamos estudiando hoy. Samuel. Samuel. Y Samuel vivió en la casa del Señor. Apenas fue destetado, dice la palabra, apenas ya Samuel no necesitaba el seno de su mamá, fue llevado al templo y vivió allí el resto de sus días. Obed-edom, entendiendo lo que significaba la presencia del Señor, enseñó a sus hijos. Y sus hijos por generaciones sirvieron en la casa del Señor. Usted y yo necesitamos ahora entenderlo, aterrizarlo aquí. 2025. El año para madurar, el año para corregir situaciones en nuestra vida, el año para decirle al Señor, yo necesito crecer y necesito dar fruto, yo necesito moverme, Señor, dentro de la línea de tu voluntad, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando, yo necesito moverme, Señor Dios mío. Ok, ¿eso es lo que quieres? Vale, entonces vamos a empezar a hacerlo así. Cierre sus ojos, si se puede poner sobre sus pies, hágalo. Oremos al Señor esta mañana. Bendito tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor.
Te damos gracias. Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia. Si tu presencia no está con nosotros, no tiene sentido, Dios. Si tu presencia no viene sobre nuestras vidas, esto no tiene sentido. Si tu presencia no va, Señor, delante de nuestras vidas, cada día, cada mañana, cuando abro los ojos, cuando escucho el canto de los pájaros, cuando me tomo ese café en la mañana, cuando estoy sentado al desayuno, cuando salgo a mis quehaceres, cuando voy en el transporte, en el vehículo, si tu presencia no va conmigo, no tiene sentido. Señor, oro por los hijos de mis hermanos que no están acá y que seguramente, Señor Dios del cielo, por decisiones están lejos de ti. En el nombre de Jesús yo te ruego, Dios, te ruego en el poderoso nombre de Jesús que mires el corazón de mis hermanos, padres y madres, que se duelen por la vida y la conducta de sus hijos, que claman a ti, Señor Dios mío, no solo porque los bendigas, sino porque sus hijos se arrepientan, Señor Dios mío, porque sus hijos se encuentren, Señor Dios Todopoderoso, donde sea que se encuentren, que ellos se encuentren, Señor Dios del cielo, contigo, con el Salvador, con el Redentor. Por favor, yo te ruego en el nombre de Jesús que mis hermanos puedan clamar y rogar y desgarrar su corazón delante de ti para que sus hijos, Señor, te conozcan. Y en tu infinita misericordia, tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por favor, Señor, hoy necesitamos eso. Hoy necesitamos oportuno socorro. Hoy necesitamos, Señor Dios mío, que provoques arrepentimiento genuino, Señor, para poderte amar como tú dices que lo hagamos. Para poderte amar, Señor. Para poderte buscar, oh Dios. Para poderte buscar, oh Dios. Aquí estamos. Venimos con un corazón humilde. Venimos con un corazón necesitado. Venimos, Señor Dios Todopoderoso, diciéndote: solo tú puedes hacerlo. Enséñame a amarte. Enséñame a amar tu presencia. Enséñame a honrar tu presencia, Señor, como tú dices que debo hacerlo. No como yo creo, sino como tú dices. Bendito Dios eterno. Esta mañana, Dios Todopoderoso, yo te ruego, bendice estas familias. Y aún las familias de quienes no pudieron estar. Bendice a los que escuchan, Señor Dios mío, esta enseñanza por las redes sociales. Y llénalos, impáctalos, levántalos, bendícelos, ayúdalos, Señor Dios mío. Abre sus ojos y que haya entendimiento. Y que haya un corazón necesitado de ti. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Por favor, eterno Dios, por favor, lo que necesitemos corregir, habla a nuestro oído y que tengamos la fuerza de tu Espíritu Santo para decir: no va más con este asunto, no va más este comportamiento, no va más esta desobediencia en mi vida. Yo voy a obedecerte, Señor. No importa que se encienda el horno 7 veces más, yo sé que tú estás conmigo aún en medio de las llamas. Tu palabra dice que el agua no nos anegará y el fuego no nos quemará. Cuando obedecemos, Señor, si morimos, te honramos. Cuando desobedecemos, si vivimos, te deshonramos. Pero yo y mi casa, Señor, serviremos al Señor. Usted puede decirlo con su corazón: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a modelarle a los míos, yo les voy a dar ejemplo a los míos
de amar tu presencia. Yo voy a darle ejemplo a los que están a mi alrededor, de amar tu presencia. Yo voy a darle ejemplo y yo voy a decir con mi vida, más que con las palabras, con mi estilo de vida, con la corrección de mi conducta, que te amo, Señor, y que necesito vivir para ti todo el tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu cuidado permanente y eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Un abrazo, mis hermanos. Dios les guarde y les bendice.